El oro es un... metal muy denso. ¿Qué significa eso? Si cogemos un litro de agua, del río, lo ponemos en una botella, ¿cuánto pesa? Un kilo. Un litro de agua, un kilo. Y si pudiéramos llenar una botella de agua con piedra de esta, ¿cuánto pesaría? En torno a 2,8 kilos. ¿Vale? 2,8 kilos. Quiere decir que esta piedra es 2,8 veces más densa que el agua. ¿Y si la llenamos de oro? ¿Cuánto pesa esa botella de un litro? Pesa 19 kilos y 300 gramos. Pesa mucho, es muy denso. No es lo más denso, porque hay cosas más densas que el oro. Pero, bueno, son cosas raras. Una cosa que se llama osmio, que no es un insulto, es un metal. Es decir, el oro es muy denso. Un litro de oro, insisto, pesa 19,3 kilos. Y eso es muy importante. El oro, ¿por qué es importante el oro también? Porque es prácticamente el único metal que encontramos en la naturaleza que no se altera. Siempre es brillante. Siempre lo tenemos ahí, es brillante, brilla mucho, es amarillo, es muy atractivo. Es casi el único metal que tiene un color que no sea el gris. Llamó la atención desde el origen de la humanidad porque con ese oro que se encontraba en los ríos, en las minas, se podía hacer hilos, se podían hacer planos, se podían hacer joyería. Además, una joyería que no pasaba como con otros metales que se alteraba. Siempre estaba ahí listo. Siempre estaba brillante, bonita. Y claro, eso significa que pues un rey podía hacerse una corona o una pulsera o un torque y lo transmitían de unos a otros. Era símbolo de poder, de lo que perduraba. Y entonces, por eso fue importante. Claro, porque el oro vale mucho, pero para mí vale más el pan, que se puede comer. Bueno, es decir, es un patrón de riqueza que lo hemos establecido así. ¿Cómo se ha formado el oro? Hay una cosa que, bueno, también enlaza con que me gusta un poco la astronomía, y es algo bonito, ya lo conté el año pasado y es así. El oro, todos los elementos más pesados que el hierro, que hay en la Tierra, se formaron en una explosión de una estrella. Las estrellas, algunas de ellas, después de lucir durante millones de años, estallan. Lo que se llama una supernova. En el estallido de una supernova, durante apenas 2 segundos, en ese estallido, a partir de hierro, en esa estrella se formaron todos los elementos que tienen mayor número atómico que el hierro, y son, pues yo qué sé, desde uranio, plata, muchos otros, y también el oro. Todo el oro viene de un proceso de formación de estrellas. Esa estrella estalló, lanzó al espacio todo el polvo y gas que lo formaba, y a partir de ese se formó el sistema solar. A partir de aquella nube de gas, polvo, metales, se formó nuestra Tierra, el Sol, los planetas, y todo el oro que vamos a ver hoy y todo el oro que la humanidad ha extraído en toda su historia procede de una formación de un estallido en una estrella durante apenas 2 segundos. Que, por cierto, ¿cuánto oro se ha extraído? Calculan que si pudiéramos poner todo el oro que la humanidad ha extraído, tendríamos un cubo más o menos de 15 metros de lado, entre 15 y 20 metros. Pues calcular, pues yo qué sé, de aquí a la otra orilla del río, para allá 15 metros y para arriba 15 metros. Un cubo de 15 por 15 por 15 metros contendría todo el oro que ha extraído la humanidad desde su origen. Todo. Hay quien dice que puede ser un poco más, un cubo de 20 metros, bueno, en torno a eso. Y ahí cabría todo el oro que ha provocado tantas muertes y tantas historias. Bueno, ya sabéis cómo es esto. Y bueno, el oro se forma en ese estallido de esa supernova. Como os digo, vas a formar parte de los planetas como la Tierra. ¿Y cómo llega aquí? Mirad, en toda la Tierra hay oro, más o menos cantidad, pero hay procesos geológicos, que eso los conoce muy bien Javier y los geólogos que lo estudian. Estos magmas que hay fundidos, habéis visto, por ejemplo, ahora en Hawái, que había unas erupciones volcánicas que llevaban el magma hasta el mar y era tan bonito. Bueno, ese magma ha salido y forma volcanes, pero si queda en el interior de la Tierra, ese magma tiene metales que se mezclan con agua y sube por fisuras de la Tierra. Va subiendo por fisuras de la Tierra
porque está fluido y a medida que sube por esas grietas se va enfriando y los metales que tiene ahí se van depositando. Eso, grosso modo, esto que estoy explicando, grosso modo, eso ha ocurrido en el Teleno, en las montañas que hay en Asturias, en las montañas que hay para la zona, los granitos que hay para la zona de Zamora, de Pino del Oro y por ahí, también en Cáceres. Es una zona de la península ibérica que es muy antigua, con rocas formadas sobre todo por cuarcitas, ricas en cuarzo, donde hay fisuras, hay vetas, hay venas, vetas son más anchas, venas son más finas, donde hay cuarzo, sobre todo el cuarzo es el mineral blanco que hay por aquí, esto es cuarzo, lo más blanquito es cuarzo, lo otro son cuarcitas, que es cuarzo esencialmente con impurezas, y estas grietas que hay en el interior de la Tierra, el oro que viene en forma de vapor, fluido, se va depositando en determinados puntos. No solo el oro, más metales, y más elementos, por ejemplo hierro. Y este oro originalmente estaba en el interior de la Tierra y ese mecanismo que lo hace subir lo deposita en las vetas de cuarzo que hay por las montañas. Alguno ha subido al Teleno, ¿verdad? Subimos al Teleno y vemos que hay un montón de cuarzos por ahí cristalizados, muy bonitos. Vale, ahí estaba el oro, y ahí está el oro. Y ahí esos son los yacimientos que llamamos primarios, porque hay minas ahí que buscan esas vetas de cuarzo y hacen galerías, y ahí los romanos en época romana fue cuando primero se hizo, y luego también en otras épocas, hacen galerías, cogen este oro, este cuarzo, lo rompen y dentro van a encontrar pequeñas cantidades de oro. No pasa en todos los lugares, no en todos los lugares se forma oro. Eso depende del material primigenio que había abajo, porque hay otros lugares en León donde hay cuarzo y no hay oro. No solo se deposita oro, también se depositan minerales de hierro, minerales de arsénico y hierro. Por ejemplo, se deposita pirita, arsenopirita y otros elementos. Ya veréis por qué es importante esto. Y tenemos una montaña ahí muy alta, muy grande, que es cuarcitas y vetas de cuarzo que tienen el oro y otros elementos metidos ahí. Podemos ir a esas minas, hacemos una galería, rompemos el cuarzo, que es muy laborioso, y sacamos el oro, porque está ahí. ¿Qué ocurre? Que la Tierra tiene millones de años, y durante millones y millones de años, esas montañas han sido desgastadas por los ríos. Arrancan las rocas, arrancan el cuarzo, lo van deshaciendo las montañas. Ya sé que es extraño, pero así es. Nos parece extraño en la escala temporal, pero en millones de años esto es posible. Las piedras que en principio eran angulosas van cayendo por el río y se van redondeando. Hay veces que hay grandes avenidas de agua y arrastran mucho de la montaña hacia abajo. Otras veces viene lentamente y deposita un limo más fino, que lo vamos a ver luego. No solo arranca el cuarzo, también arranca el oro y los minerales de hierro que hay ahí. Los minerales de hierro, que originalmente pueden ser dorados o plateados, se alteran y se convierten en minerales rojos, que son la goetita, o amarillos, la limonita, son hidróxidos de hierro, y suelen ir acompañando el oro. Por eso, cuando vemos arenas rojas que tienen estos elementos, limonita y goetita, también es un lugar propicio para encontrar oro. Pero como yo os he dicho, el oro es muy denso. Tiene 19,3 gramos por centímetro cúbico, 19,3 kilos por cada litro. ¿Y qué ocurre? El río, el agua, transporta las cosas, pero una piedra que es liviana la lleva muy lejos. Pero el oro tiende a irse al fondo, porque es muy denso. Cae al fondo del río, o normalmente cuando hay una riada muy grande, cuando empieza a parar el agua, el oro es lo que primero se para. Y aunque sean partículas muy pequeñas, se concentran en determinados lugares. Esos son los placeres aluviales, que llamamos, que son lugares donde hay más cantidad de oro, pero que se ha concentrado por ese mecanismo, porque pesa más, y cuando el agua del río se va frenando, se deposita allí. Entonces, tenemos el oro concentrado por peso, en determinados sitios. En época prerromana aquí ya se cogía oro. Seguramente los astures y aquellas personas que vivieron en época prerromana, que ya tenían una cultura muy importante de oro, venían por estos ríos y donde había trampas de pizarra, donde había lugares donde el río remansaba, ellos se acercaban allí y cogían muchísimo oro.
pero ese más fácil de coger se lo llevaron rápidamente. Cuando llegan los romanos, cogen ese oro también, cogen ese oro más fácil, ya quedaba menos, pero se dan cuenta que si siguen explotando todas aquellas tierras rojas, van a seguir encontrando oro. Por eso montan todo el sistema de canales que también ha estudiado Javier, y los arqueólogos han estudiado esos lugares de tierras rojas y han visto que los romanos llevaban canales de lavado inmensos para mover el agua, la tierra, y llevarla a sitios donde se depositaba lentamente, y el oro siempre iba abajo, porque pesa mucho y es lo que primero se separa. Vamos allí, lo volvemos a lavar y ya tenemos un concentrado de oro. Aquí ya sabéis, hay muchas minas, tenemos las médulas. Para mí el río que más oro ha dado, el más rico en oro, posiblemente sea el Duerna. Y luego también hay otra cosa. Según lo lejos que estemos del lugar de las vetas de cuarzo que tenían el oro es diferente. Si el oro que encontramos brilla mucho, es como muy amarillo, es que está más cerca del lugar donde se formó. Si es anguloso, también. Pero el oro que encontramos más río abajo es un oro muy planito, porque ha venido con las piedras, ha ido golpeando y lo ha ido aplanando. Podríamos coger 1 gramo de oro y hacer una lámina enorme. Eso es otra de las propiedades del oro. Pues eso justo, el peso del oro es lo que vamos a usar para recogerlo aquí. Aquí, por lo tanto, vetas de cuarzo arriba, donde hay oro, donde podríamos encontrarlo picando el cuarzo, un río que lo lleva desgastando las montañas muchos años y ha concentrado el oro en algunos sitios. Pues vamos a hacer esto para buscar. Vamos a coger arena de determinados puntos, porque yo he llegado a la gente que sabéis, que no soy yo solo el único. Cogemos arena de determinados puntos donde la arena es más roja, porque tiene minerales de hierro que también pues pesan, tienen una densidad de 5,5, 5,2, no es tanto como el oro, pero tienden a concentrarse también en los mismos lugares. ¿Sabéis que encontramos mucho cuando vamos a batear? Encontramos plomos de pescadores, porque el plomo es muy denso y tiende a concentrarse también donde el oro. Vamos a coger arena de esos lugares, la vamos a poner en la batea, la vamos a mover, como yo os voy a explicar luego, y como el oro pesa mucho, va a ir al fondo de la batea. Tenemos que tirar todo aquello que pesa poco, cuarzo, arenisca y todo, y al final nos quedará un concentrado de minerales de hierro y de oro. Todo esto lo vamos a explicar luego lentamente ahí y os vamos a ayudar, ya os digo, está por aquí mi hijo y más personas que nos van a ayudar. He traído una serie de bateas para que veáis cómo, para que os sean familiares. Mirad, esto es una batea tipo romano. Los romanos bateaban con cuencos de madera de este tipo. Hacían lo mismo que vamos a hacer nosotros, pero claro, no es igual de funcional que las que tenemos ahora de plástico. Pero los romanos, después de concentrar el oro en aquellos canales, arrastraban todo el sedimento y luego iban con bateas de este tipo y lo concentraban todavía más. Ya veréis ahora cómo. Las bateas que más habréis visto son estas, tipo chino. Estas son las de la fiebre del oro. No son malas, sobre todo cuando el oro es muy fino, son láminas muy planitas, lo concentra bien, pero exige tener mucha maña. Estas también eran las que más usaban en la fiebre del oro, ya en Yukon, porque tú tienes una chapa de metal y simplemente la golpeas, la vas golpeando y ya tienes esto fácilmente, y es fácil que cualquier persona un poco mañosa, a partir de una chapa de hierro o de latón, de zinc, tenga un utensilio como este para batear. Esta es la típica de la fiebre del oro. Tenemos aquí alguna otra. Estas son de principio del siglo XX. No, estas las compré hace menos, ¿no? Que tienen etiqueta, pero vamos. Que estas ya se empezaron a hacer a principios del siglo XX también en Estados Unidos, también de metal, y ya se les empezó a ocurrir poner como unas marcas así, unos rifles, lo llaman de muchas maneras,
Realmente serían rifles, pero bueno, hay gente que lo llama rifles, pero son rifles. Son como unas hondonadas que ¿cuál es el objeto de esto? Y esto es importante que lo tengáis todos claro. El objeto de esto es que el oro, que es muy denso, a lo mejor cuando estamos lavando se va a ir, pero este rifle le impide que salga igual de fácil que las arenas. Por eso es muy importante. Y estas son bateas antiguas. Las que vamos a usar nosotros, tanto las pequeñas como las grandes, veis que tienen una parte lisa y otra parte con rifles. Siempre tenemos que batear con esos rifles para adelante, porque, insisto, lo más importante, el oro es tan denso que le cuesta mucho salir por él, ¿vale? Esto siempre para adelante. Otro tipo de batea, Carlos, ¿dónde está? Enseña acerca. Tiene aquí un amigo, consiguió una batea, que estas son las que se usan en competición. Hay competiciones de bateo de oro. Te dan un caldero con 20 kilos de arena y un número de pepitas de oro que no sabes cuántas son. Mira, Carlos, mi amigo Carlos, compró esta, que también es buena. Veis que tiene unas marcas ahí, porque en el giro, normalmente se gira, el oro se va a quedar ahí. No va a saltar esos rifles si sacamos la arena, pero el oro va a estar ya concentrado en estas hendiduras. Muchas gracias, Carlos. También Carlos compró una batea que tiene un cedazo. ¿Para qué? Pues cogemos arena aquí y a veces entran piedras grandes. Y arena fina, una criba. Y lo ponemos aquí y solo nos cae lo fino a la batea y tiramos esto que pesa mucho. Y entonces vamos a tener más concentración de arena con oro ahí. Esto también se suele usar. Pero esto tiene un problema, ¿no? No. Coges una pepita de 120 gramos... Ah, sí, es una pepita así. Vais al lado de Carlos y si hace así, veis que brilla una cosa muy grande, pues sabéis que ha tirado una pepita gigantesca. Estas, como os digo, son las de las competiciones de oro. Estas tienen muchos rifles y lo que hacen las competiciones de oro, os cuento, les dan un caldero con 20 kilos de arena y un número de pepitas. No saben cuántas hay, entre 5 y 15, no lo saben. Las mismas para cada concursante. Se ponen ahí, salta el cronómetro, ponen en unos chismes con agua o en el río, le dan rápidamente. Hay gente que lo hace de 2 veces, incluso de una. Meten las pepitas de oro que van encontrando, las meten así en un bote. Cuando consideran que han acabado, dicen stop y ahí para el tiempo. Hay gente que lo hace en menos de 1 minuto. Pero no saben cuántas pepitas hay. Las tienen que haber cogido todas. Entonces dice, uno lo hizo en 1 minuto, pero había 12 pepitas y él encontró solo 11 en su bote. Le penalizan con 2 minutos por cada pepita que pierde. Otro a lo mejor lo hizo en 2 minutos, pero encontró todas las pepitas, pues ese gana. Esos son los concursos y campeonatos que, si vierais el ambiente que hay, pues hacen en Sudáfrica, en Alaska, en Francia, en Navelgas, que había mejores cachopos, pero bueno. Y lo último que os voy a enseñar es lo que habéis visto, y ya vamos a ir pronto al río, lo que habéis visto, seguramente la fiebre del oro y por ahí. Las canaletas. Esto es una canaleta, que lo que consiste, como veis, un canal de agua, un canal para conducir el agua, y entonces se pone en un lugar donde hay corriente, se pone con una pequeña inclinación, no mucha. Yo le hice este apaño, ¿veis? Es de las estanterías esas de oferta del Leroy Merlin. Bueno, y entonces vamos echando arena. Vamos echando arena aquí, es el mecanismo de la, ¿cómo se llaman? Los Hoffman. Los Hoffman y todos estos, los habéis visto todos, ¿verdad? Van echando ahí y el agua tiene fuerza para llevarse la grava. Pero el oro cae por estos agujeritos. Tú estás de atento por si hay alguna así, ¿eh? Y luego le hemos puesto aquí una especie de felpudo, de estos que se ponen en las casas, ¿vale? Y el oro también se va a quedar aquí. Aunque haya mucha corriente de agua, como el oro pesa mucho, se va a meter ahí dentro. Y después de un rato de echar grava aquí, cogemos esto, lo echamos a la batea, lo lavamos bien en la batea y va a haber ahí un concentrado importante de oro. Entonces estos son los mecanismos para obtener oro. Claro, los Hoffman y esto llevan máquinas gigantescas, mueven miles de toneladas, tienen canales inmensos y sacan muchos kilos de oro al final del año.
nosotros vamos aquí, ahora ya pronto, y vamos a coger oro. Lo vamos a coger, ahora os explico el bateo. Pero quiero deciros algo, luego ya esto va a ser como más informal, vamos a estar en grupos, os ayudaré a batear, a coger grava. La grava se coge así, ¿no? Mirad, si ponemos ahí la batea, la grava no va sola allí, ¿eh? Con la pala echamos, no, lo digo porque hay gente que tiene... La cogéis y la echáis vosotros. Si ya echáis piedras grandes, hombre, va a pesar mucho, es mejor echar grava fina, ¿eh? Y ya os explico cómo se hace. No se echan las piedras grandes, pero os cuento una cosa, donde hay piedras grandes movidas por el río, normalmente debajo hay más concentración de oro, ¿eh? Insisto en lo que dije porque han venido más personas ahora, vamos a batear primero aquí y luego vamos a ir hacia arriba, ¿vale? Que hay un sitio donde hay más. ¿Qué hay más? Oro de verdad. Lo que os vais a llevar es oro de verdad. No vais a llevar pepitas gigantescas. Hay lugares donde hacen campeonato de oro y compran oro en Alaska, se lo compran al Parker Snavel o lo que sea, ¿verdad? Pero no es oro cogido allí. Lo que vais a coger hoy vosotros es oro auténtico. Oro de verdad, oro de nuestros ríos, de los ríos de León. No son grandes cantidades, pero lo que vais a llevar en los botes es auténtico. Y el que no valore eso, porque podemos ir y comprar pepitas de oro, las ponemos aquí, y todo el mundo se lleva una pepitilla de oro grande, más o menos. Lo que vais a coger es con vuestro esfuerzo, y nadie lo puso. Estáis rememorando lo que hicieron los astures, los romanos, estáis rememorando lo que hizo toda aquella gente, estáis recuperando aquella memoria de un elemento que bueno, que hizo que León sea lo que hoy es. Así que bueno, vamos a ir allí, os voy a explicar la técnica del bateo y luego lo vais a hacer vosotros. Ahora ya vamos a ir allí más cerca del río. Mi primera experiencia,